¿Qué tal, amigos de El Purgatorio? Su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Un excelente día y bienvenidos a este, que es un programa que busca siempre tratar los temas de interés nacional, de coyuntura. Y bueno, qué más que el COVID, la pandemia, su avance a nivel mundial y cómo Ecuador empieza a generar acciones de contención a través de la inmunización, de la vacunación. Para ello hemos invitado a la ministra de Salud, la doctora Ximena Garzón, quien nos va a dar detalles de cómo avanza el plan del gobierno nacional y otras acciones paralelas para generar lo que todos anhelan, la inmunidad colectiva que se espera no tarde mucho, al menos en el caso y el capítulo de Ecuador. Ministra, gracias por atender esta entrevista. Buen día, coméntenos cómo avanza la planificación para iniciar la vacunación en niños mayores de 3 años, más aún cuando Omicron ha demostrado que ha atacado a los menores de edad, que son ellos los más vulnerables. Fíjese que solamente en el caso de las UCI pediátricas, según los últimos datos del ministerio, un poco más de 50 menores están hospitalizados. Nos gustaría saber qué porcentaje de ellos en UCI y de ese porcentaje, cuántos intubados, ministra. Buen día y bienvenida. Gracias. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder tener contacto con la ciudadanía a través de los medios. Estamos yendo bastante bien. Nosotros empezaremos ya la vacunación a los niños mayores de 3 años, en adelante, a partir del 15 de febrero. Hemos recolectado evidencia científica que soporta que los niños pueden ser vacunados con mucha eficacia, desarrollar pues anticuerpos a partir de esa edad. Entonces, lo haremos lo más rápido posible. Aprovechamos la oportunidad para pedir a los padres de familia que lleven a sus niños a vacunarse. Como usted bien dice, las UCIs al momento pues tienen niñitos, no son muchos, sin embargo son aquellos que tienen problemas de su salud, inherentes a su salud, inmunodepresión, no tienen problemas renales, otro de ellos tiene un problema neurológico serio y pues no se han vacunado. Entonces, ¿cuál es el común denominador en estos pequeños? Pues que no se han vacunado. Son niños menores de 5 años los que están en este momento en UCI. Lastimosamente, pues por alguna razón no han recibido su vacuna y ellos son los que se han complicado. En cuanto a los de los hospitales, es el número que usted acaba de decir, son niños hospitalizados que se están desarrollando bien, están evolucionando bien en su cuadro, no tienen complicaciones y posiblemente esta semana o la próxima nosotros ya veremos una sensible disminución de casos hospitalizados pediátricos también. Pero como le digo, Jorge, es importante que los padres se den cuenta de la protección que da la vacuna a los niños, no solamente para proteger del COVID. Nosotros tenemos que recordar que la vacuna no evita que nos contagiemos. Los vacunados pues podemos contagiarnos y contagiar a otras personas. Lo que no hacemos es desarrollar enfermedad grave ni terminar en una UCI o morir. Los niños que están en este momento en condiciones críticas no han recibido su vacuna y nosotros tenemos evidencia científica recolectada, sobre todo en Chile. Ustedes saben el exitoso plan de vacunación que también han tenido en ese país. El ministro de Salud de Chile nos compartió un estudio científico que hicieron en su población infantil a partir de los 3 años y aquellos niños que han recibido la vacuna no desarrollan este síndrome inflamatorio tipo Kawasaki, que sí desarrollan los niños que no han recibido la vacuna. Entonces, no solamente pensar en que no van a desarrollar COVID, sino en la eventualidad que se contagiasen, no van a desarrollar este síndrome que es tan agresivo con la salud de los niños. Ahora, ministra, sin duda también convoca la atención de los padres de familia aquellos mitos, ¿no? Y creo que por allí se empezó a constatar la ausencia o el ausentismo de un porcentaje significativo, tanto de niños como de adolescentes. Usted hace una semana y media daba cuenta de los porcentajes. En el caso de los niños no superaba el 55%, de los adolescentes el 65%. ¿Cómo han avanzado en esa brecha en materia de vacunación infantil y adolescente, ministra, a la fecha de hoy?
Sí, ha mejorado un poco, Jorge, no la cantidad que nosotros hubiésemos querido. Sigue siendo los niños de 5 años en adelante los que menos vacunación tienen en el país, lo cual sí nos preocupa, ¿no? Entonces, ha mejorado sobre todo la cantidad de niños entre 12 a 17 años que han recibido sus primeras dosis. Al momento tenemos 87.57% de esa población que ya ha recibido su primera dosis y aproximadamente el 75% que ha recibido su segunda dosis. Pero los niños pequeños todavía tenemos una brecha importante. Llegan más o menos al 60% y eso a nosotros nos preocupa. El 76% a nivel nacional ha recibido una dosis, pero ni el 60% han recibido la segunda. Entonces, nosotros sí estamos motivando ahora más que ya pues han empezado los niños las clases a que los padres de familia pues colaboren y los lleven a vacunarse. Estamos también, obviamente, haciendo gestiones con el Ministerio de Educación para llevar nuestras brigadas de vacunación a los colegios o establecer un punto de vacunación específico para niños para facilitar a los padres que los lleven. Lo importante es que los cubramos lo más pronto posible para evitar pues las secuelas de esta enfermedad. Ahora, en materia de hospitalización, tanto de UCI como las camas que hay dispuestas a nivel nacional, ¿cómo avanzan las cifras, doctora? Porque ustedes establecieron nuevamente el mecanismo de la semaforización epidemiológica, pero fíjense que aquello no tomó más de 8 o 10 días, porque de esos 192 cantones a nivel nacional, que eran más del 90%, tenemos 221 cantones a nivel nacional, que estaban en alerta roja, hoy ya pasaron a alerta amarilla, prácticamente el 90-95% de ese total, son 172 me parece, que ya bajan en esa alerta a el semáforo amarillo. Así es, Jorge. Bueno, nosotros tenemos que entender que el brote que estamos sufriendo de la Omicron es un brote que se desarrolla mucho más rápido que con las otras variantes. Es decir, el ciclo de, nosotros decimos la historia natural de la enfermedad, así es como nosotros nos referimos en epidemiología. Es mucho más corta que con la variante Delta. Entonces, vemos ciclos entre 3 y 5 días que va cambiando. Entonces, una persona aproximadamente en 10 días ya no contagia Omicron. Y lo que facilita también que las hospitalizaciones disminuyan. No así las camas, el porcentaje de ocupación en cuidados intensivos, que normalmente nosotros de lo que hemos visto, porque hemos hecho investigaciones en el Ministerio de Salud Pública para poder caracterizar los cuadros de los pacientes que están en UCI de este momento, pues son pacientes que están contagiados con variante Delta. Y esto hace que su estadía en unidades de cuidados intensivos se prolongue más. Pero la hospitalización está disminuyendo notablemente, pero más todavía las atenciones, tanto en emergencia como en primer nivel de atención, es decir, en consulta externa. Igual los PCRs han disminuido la cantidad y también la cantidad de casos. En una semana nosotros hemos tenido más de 10,000 casos menos que la semana anterior. Esto nosotros no es que somos brujos ni que estamos adivinando la tendencia de lo que va a pasar. Simplemente nosotros comparamos las curvas epidemiológicas en el Ecuador con lo que pasa en el resto del mundo. Nosotros hemos visto esa misma tendencia en otros países que nos llevan 2 o 3 semanas de adelanto en haber tenido Omicron dentro de sus países. Entonces, fue un pico que superó los casos de incluso los primeros meses de la pandemia. Y ahora, pues, el descenso es vertiginoso, ¿no? Se van resolviendo esos casos y la gente va adquiriendo inmunidad y uno ya va, pues, abriendo las restricciones epidemiológicas para que la población pueda, pues, retomar sus actividades normales. Eso es lo que ha pasado en muchos otros países del mundo y eso es lo que nosotros también estamos haciendo. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que nosotros
Yo le voy a contar cómo está nuestra hospitalización, por ejemplo. A nivel nacional, el IES tiene un 73% de camas de hospitalización llenas. Las Fuerzas Armadas, un 65% de su capacidad de hospitalización llenas. El Ministerio de Salud Pública tiene el 64% de su capacidad de hospitalización llena. Y la red privada complementaria tiene un 69%. Es decir, en promedio, nosotros en el Ecuador tenemos ocupadas las camas que han sido dispuestas para COVID en 68%. Y bueno, tenemos un estrés un poco más grande en lo que es pues las camas de terapia intensiva. Ustedes saben que en algunos lugares, en algunas provincias han llegado al 100%, pero siempre tenemos una capacidad de expansión. Nosotros, desde que supimos que entraba la variante Omicron acá al país en diciembre, empezamos a trabajar en un plan de contingencia que está siendo implementado. Cuando un hospital del Ministerio de Salud Pública llega al 75% de su ocupación en camas COVID, nosotros ampliamos a la siguiente fase, es decir, abrimos más camas para pacientes COVID. Y lo mismo, pues, en terapia intensiva. Al momento, nosotros tenemos 1.615 camas a nivel nacional dispuestas para terapia intensiva y pues están ocupadas en un 74%. Entonces, no tiene comparación lo que pasó hace 2 años o hace 1 año incluso antes de la vacunación. Nosotros vemos que sí ha habido un aumento, por supuesto, estaba esperado ese aumento en ocupación de camas hospitalarias y de UCIs, pero no tenemos listas de espera. Eso significa que todos esos pacientes que han enfermado gravemente por diferentes circunstancias, pues recibirán cuidado y no fallecerán por falta de un puesto como sucedió en los años anteriores. Ahora, lo de las listas de espera ya ha sido confirmado por parte del ministerio, doctora, porque hasta la semana pasada habían listas de espera en hospitales del IES esencialmente. ¿Qué información consolidada tienen ustedes a esta hora? Bueno, el día sábado que tuvimos una reunión del COE Nacional, sí, el IES seguía con lista de espera, no muchos pacientes, pero 4 o 5, sobre todo en las provincias de Guayas y Manabí. Pero nosotros como Ministerio de Salud Pública, como estamos trabajando coordinadamente con la Red Integral de Salud, pues les estamos ayudando en lo que nosotros podemos, es decir, prestando ventiladores y bueno, mejorando la capacidad de expansión del IES también. Y por supuesto también recibiendo pacientes. De hecho, en Manabí la mayoría de los pacientes que sufren de COVID están siendo atendidos por el Ministerio de Salud Pública. Por la pequeña capacidad que tiene el IES en esa provincia de atender pacientes COVID. ¿Eso significa que también en UCI debería de bajarse ese porcentaje de ocupación en los próximos días? ¿Cuál es el cálculo? Sí, Jorge, es importante que nosotros sepamos que las UCI son las últimas en descongestionarse, porque los pacientes que llegan a unidad de cuidados intensivos por su situación crítica permanecen allí aproximadamente 15 días. Entonces, nosotros vamos a tener una descongestión muy evidente esta semana en consulta externa, en atenciones en emergencias. La cantidad de personas que van a hacerse PCRs en los laboratorios a nivel nacional, tanto públicos como privados, va a ser mucho menor que la semana que acaba de pasar. Sin embargo, vamos a ver esta semana todavía que la hospitalización no va a variar. Y las camas de UCI van a estar llenas por lo menos 15 días. Nosotros calculamos que en 3 semanas vamos a tener ya un descenso de pacientes en UCI. Confiamos en que todos se recuperen bien. Ahora, usted ha visto, ministra, lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el fin de semana, que en el caso de Europa, Omicron podría ser el inicio del fin de la pandemia en ese continente que usted sabe tiene un poco más de 500 millones de habitantes a partir de los datos de la conformación de la Unión Europea hacia el año 2000-2002. Pero eso ya se advertía acá en el Ecuador, ministra. Epidemiólogos del cuño, del nivel del doctor Francisco Andino, hoy gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES,
del infectólogo Washington alemán, ya estaban señalando aquello. Eso debería de ser algo que también suceda en el Ecuador. ¿En cuánto tiempo? Porque usted comprenderá, doctora, que a pesar de que con el COVID no hay garantías, y así lo ha demostrado en estos cerca de 2 años ya en pandemia, ¿qué es lo que se espera para las próximas semanas o meses en el caso de Ecuador? Bueno, nosotros sabíamos por las características de la variante que es extremadamente contagiosa, que bueno, menos mal también no es tan agresiva como las otras variantes, que posiblemente puede causar, digamos que inmunidad colectiva, Colectiva. ¿no? Adquirida post enfermedad. Esas eran las características de esta variante desde que Sudáfrica empezó a ver cuál era la tendencia de los casos, las hospitalizaciones y los cuidados intensivos, cómo estaban llenos los cuidados intensivos en Sudáfrica. Entonces nosotros hemos venido evaluando esas tendencias y sí, nosotros también dijimos que podía ser una luz al final del túnel. Sin embargo, aquí en el país todavía hay variante Delta, que eso es lo que complica un poco pues el abrir las restricciones. El día de ayer me llegó una secuenciación de uno de los laboratorios más grandes del país, en la cual tenemos más del 96% de los casos que son Omicron y menos del 3.3, exactamente 3.3% de los casos son aún Delta. Y esa variante Delta es la que nos da dolor de cabeza, porque es la que ataca a las personas que son más vulnerables, es la que produce mortalidad y casos graves. Entonces yo confío que entre esta semana y la próxima, Omicron desplace completamente a Delta aquí en el país y nosotros también podamos decir que podemos volver a una relativa normalidad, es decir, a pues los mismos cuidados que teníamos en los meses de agosto y septiembre, en el que el RT, la velocidad de contagio era mucho más lento y además la positividad viral era bajo 5. Eso implica que la pandemia estaba bajo control, pese a que nosotros ya teníamos variante Delta aquí en el país. Entonces sí, es lo que nosotros esperamos en unas 2 o 3 semanas volver a los mismos pues niveles epidemiológicos que tuvimos en agosto o septiembre del año que pasó. Ministra, el presidente Guillermo Lasso estará por China el próximo 3 de febrero en una visita que no solamente busca un trabajo necesario en la renegociación de la deuda que mantiene el Ecuador por más de 5.000 millones de dólares con el gigante asiático, sino que en esa visita con Xi Jinping sabemos que también se va a buscar la adquisición de un nuevo lote de vacunas. ¿Qué es lo que usted conoce sobre aquello? Y también hoy saber en el país cuántas vacunas tiene en bodegas el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud, ministra. Claro que sí, Jorge. Bueno, no solamente se va a hacer una adquisición de vacunas, en realidad estamos trabajando con el presidente y el canciller para poder pues traer una consorcio de producción de vacunas aquí en el país. Hemos hecho ya algunos acercamientos, existe interés. De hecho, vamos a visitar algunas fábricas de producción de vacunas allá para determinar si es que nosotros empezamos a producir vacunas o si nos unimos a otro país vecino en la producción de vacunas y podemos hacer uno de esos procesos hasta adquirir la suficiente experticia como para empezar a producir vacunas aquí en el Ecuador. Es importante que sepamos que el esfuerzo que ha hecho el Ecuador adquiriendo las vacunas, la transparencia, la eficacia
para poder adquirir vacunas, y lo cual nos ha permitido vacunar al momento 14 millones de ecuatorianos, no ha podido ser replicada por otros países. Entonces, el que Sudamérica se una para producir vacunas localmente que puedan abastecer al mercado local es muy importante, y eso es justamente nosotros lo que vamos a hacer allá, hacer contactos para poder traer no sé, un convenio con interesados en la producción de vacunas desde China y poderlo hacer localmente aquí en el país. Hasta el momento nosotros tenemos disponibles aquí en el país aproximadamente 34 millones de vacunas. Hasta febrero van a llegar aproximadamente 5 millones más. Entonces, sí, el Ecuador tiene una reserva de vacunas de aproximadamente 7 millones para poder seguir vacunando, y pues seguiremos adquiriendo las que sean necesarias para poder cubrir a toda la población, incluso con dosis de refuerzo. Es interesante lo de la producción, porque al final lo que se busca es el abordaje hacia la independencia en la producción. En el caso de Ecuador, y frente a lo que vemos, pues todavía será de larga data. Doctora, en el caso de China, un poco me gustaría profundizar ahí por la noticia. En esa visita ustedes en principio buscan llegar a un acuerdo con un consorcio, pero de manera paralela también la posibilidad de producir las vacunas acá en el país. Esas variables, ¿de qué dependerán? Porque una cosa es que venga un consorcio y otra cosa es que Ecuador ya tenga capacidad para producir sus propias vacunas. Bueno, la producción de vacunas no es tan simple. Es un proceso muy técnico, muy especializado, que necesita primero la construcción de un centro que tenga una garantía de que va a producir vacunas de alta calidad para poder competir con las otras a nivel mundial. No solamente producir vacunas COVID, Jorge, nosotros hemos planteado producir vacunas en una amplia gama, incluso para proveer a la Organización Panamericana de la Salud de vacunas para nivel regional. Depende de que obviamente nosotros tengamos una industria internacional, una empresa internacional que esté interesada en montar una fábrica de vacunas aquí en el país. Inmediatamente nosotros capacitaremos a nuestro personal en la producción de vacunas. Tenemos muy buenos profesionales que pueden hacerlo. Por supuesto, iniciaremos inmediatamente la construcción de este centro especializado. Nosotros ya estamos como Ministerio de Salud Pública haciendo contacto con empresas extranjeras para el montaje de un centro de producción de biológicos ya desde algunos meses. Estamos trabajando de la mano con Roberto Salas, nuestro secretario de Empresas Público-Privadas, quien con su equipo nos está asesorando para que esta asociación pública-privada sea transparente, legal, que se haga de la manera correcta para que pueda producirse aquí en el país. Porque si es que tenemos estos, digamos que vallas legales o dificultades legales, no va a salir. Entonces nosotros queremos hacerlo bien desde el principio. En eso nosotros estamos, creo que hemos avanzado bastante bien, y lo que nosotros además necesitamos es justamente encontrar una productora de vacunas que quiera hacer la producción aquí en Sudamérica, y nosotros estamos listos para eso. Bien, estamos por concluir, doctora. Hay un tema que se me estaba quedando debido al tiempo y tiene que ver con el abastecimiento final de medicamentos a los hospitales de salud. En su momento yo le preguntaba si hacen un monitoreo, un seguimiento, doctora, porque nosotros desde nuestro trabajo diario acudimos hasta las zonas exteriores de los hospitales de emergencia, de consulta externa, y todavía escuchamos a la gente quejarse sobre aquello. ¿Cómo está haciendo el seguimiento el Ministerio de Salud sobre este abastecimiento que no ha sido poco? Ustedes han informado permanentemente de la adquisición de cientos de miles de dosis, de millonarias inversiones,
y eso debería de materializarse, doctora. Así es, Jorge. Nosotros estamos haciendo, yo misma, visitas en territorio para determinar el porcentaje de abastecimiento de las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Eh, a finales de este mes, esta próxima semana que viene, ya llega un lote más grande que igual será distribuido a nivel del país. Hemos desplegado desde planta central equipos para poder monitorear cómo va el abastecimiento de los fármacos en todas las unidades de salud de las diferentes coordinaciones zonales. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas visitas? Nosotros sí hemos observado, puedo decir, indolencia de algunos directores y gerentes de las unidades médicas, de algunas unidades, por supuesto no de todas, de algunas unidades en las cuales, si bien la medicación ya llegó a la coordinación zonal o a la coordinación distrital, estos gerentes no han ido a retirar esos medicamentos para llevarlos a los hospitales. Por supuesto, nosotros apenas nos dimos cuenta de eso, estas personas han sido removidas del ministerio. Y eso lo estamos haciendo a nivel de todo el país. ¿Cuántos han sido destituidos? 2 exactamente en la provincia de Los Ríos. Y pues nosotros seguiremos haciendo estas visitas con todos los equipos que nosotros hemos armado en el ministerio. Nosotros hemos armado 9 equipos para cada una de las coordinaciones zonales que se desplegarán en esta semana. La semana anterior estuvimos también trabajando, pero esta semana haremos pues visitas muy exhaustivas en todas las unidades de salud del ministerio, hospitales, también centros de salud, para garantizar que esta medicación que con tanto esfuerzo se ha comprado, pues llega a su destinatario, que son los ciudadanos. Sabemos que existen grandes listas de espera, pacientes que han estado esperando por un tratamiento, porque el médico le pueda dar su medicación por varios meses. Entonces también sabemos que va a haber una gran rotación de estos medicamentos, que es lo esperado, porque nosotros abastecemos a los hospitales pues para que sean entregadas las medicaciones a los ciudadanos. Al mismo tiempo, por supuesto, nosotros estamos impulsando y garantizando que cada una de las coordinaciones zonales realice sus procesos de compra por subasta inversa, los procesos normales de compra, y mantengan las unidades suficientemente abastecidas. Al momento en el país tenemos aproximadamente un 63% de abastecimiento en los hospitales y en las unidades de salud del ministerio, y un 69% en dispositivos médicos, un poco más de 62% en fármacos y 69% en dispositivos. A final de este mes, o sea, la próxima semana, llegaremos a más del 70%. Y, por supuesto, en febrero pasaremos del 80% y seguiremos aumentando la cantidad y también cubriendo la necesidad de nuestros ciudadanos. Entonces, estamos trabajando en un plan para que esto no vuelva a suceder, que garantice que las unidades se llenen de fármacos, puedan tener sus dispositivos y no se desabastezcan nunca más. Esperamos que esto esté hasta finales de marzo o principios, la primera semana de abril máximo, ya implementado en el país. Estamos haciendo también nosotros ya contratos con organismos de las Naciones Unidas como UNITAR, como UNOPS, como PNUD, y también con la OPS, para que esta forma, estas compras de fármacos sean continuas, ¿no? O sea, empezamos nosotros ya a abastecernos también con organismos internacionales para garantizar los fármacos para nuestra ciudadanía. Muy bien, ministra, nos quedan solo 5 minutos, después Zoom nos corta. Por favor, hagámoslo en menos. En el caso de Guayas, ¿cuándo hacen el monitoreo? Y si ya hubo 2 separaciones en Los Ríos, ¿cuándo empezarán los controles y eventuales separaciones, si es que las hay, en el caso de Guayas? Porque las distintas novedades de las que le hablé estuvieron en Monte Sinaí, en el Hospital Abel Gilbert Pontón, por citar solo 2 ejemplos. Bueno, yo voy mañana personalmente a Guayaquil.
Ya he pedido a mi equipo que se despliegue y iremos a, digamos, a barrer la zona para determinar cuál es la causa del desabastecimiento. Nosotros estamos muy conscientes que el abastecimiento en la zona 8 es muy baja y queremos saber las razones. ¿Podrían haber nuevas separaciones, doctora? Por supuesto que sí. Eh, hay una ventaja, Jorge, de no tener ningún compromiso político con nadie y haber puesto pues gerentes y directores médicos por prácticamente una selección por capacidad. Que el momento que ellos no cumplan con su cometido, que es dar un buen servicio a la ciudadanía, tener una buena ejecución presupuestaria, una buena calidad del gasto también y mantener sus unidades pues abastecidas, pueden en cualquier momento salir. Y a nosotros realmente no nos ha costado ningún esfuerzo decir a un mal gerente, pues váyase. Y eso es lo que haremos desde el día de mañana también en Guayaquil. Bien, agradecemos la comparecencia de la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón, aquí en el Purgatorio. Creo que ha dado más de una noticia y siempre nosotros dispuestos a informar, doctora, que tenga un excelente día. Gracias, Jorge, por la invitación. Que Con tengan un ustedes, buen día y una buena semana. con ustedes hasta la próxima. Igualmente, ministra. Gracias. Gracias.